¿Qué tal? Lo último que hice fue definir las propiedades del promedio, ¿no? Que simplemente decíamos una función continua satisface la primera propiedad del promedio si resulta ser igual a su promedio esférico, y satisface, también continua, la segunda propiedad del promedio si es igual a su promedio volumétrico esférico, ¿sí? Era una integral de volumen, ¿sale? Para toda bola contenida en omega, y omega era abierto. Lo que les mencioné es que las propiedades del promedio son la misma. Vamos a demostrar, ¿ok? Ese es el teorema 7, las propiedades del promedio son equivalentes, son la misma, ¿sí? Entonces vamos a probar que uno implica dos. Bueno, entonces fíjense que para toda ρ en el intervalo 0R tenemos que ρ n a la n-1 por u de x, todo esto por omega n. Esto es igual a la integral sobre la frontera de la bola de radio ρ con centro en x de u de y de ese y. ¿Sale? Estoy suponiendo la primera propiedad del promedio. Entonces, si u es igual a su promedio esférico sobre la frontera de la bola de radio r, entonces esto también se satisface para todo radio ρ entre 0 y r, obviamente, ¿no? ¿Ok? Y esto es para toda bola de radio r con centro en x contenida en omega. Bueno, entonces vamos a integrar. Integrando respecto a ρ sobre el intervalo 0R, pues tenemos que integramos esto, ¿no? Entonces me queda omega n por r a la n, ¿ok? Sobre n, ¿va? Por la u de x. La u de x no pela en la integración en ρ, porque la x está fija, ¿sí? Y esto es igual a la integral de 0 a r de la integral de la frontera de la bola de radio ρ con centro en x de u de y de ese y de ρ. Pero ¿qué quedamos? ¿Qué es esto? Ya se los había dicho. Estas son sus coordenadas polares en RL. Ajá. Estás integrando en la esfera e integras luego todas las esferas desde 0 a r, pues que obtienes la bola, ¿no? Entonces esto es la integral sobre la bola de radio r con centro en x de u de y, y ya acabamos, ¿no? Porque esto implica que por lo tanto u de x es n sobre omega n por r a la n por la integral sobre la bola de radio r con centro en x de u de y de y. Y esa es la segunda propiedad del promedio, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que probamos ahora el regreso? Si 1 implica 2, lo probamos integrando, 2 implica 1, lo probamos derivando, ¿no? ¿Sale? Entonces 2 implica 1. 2 implica 1. Entonces, derivando dos ahora, que es lo que estoy suponiendo, ¿okay? La segunda propiedad del promedio, respecto a R, mucho ojo, para derivar, van a derivar una integral cuyo dominio depende del parámetro del que van a derivar, respecto al que van a derivar. Eso quiere decir que tienen que usar el teorema del transporte de Reynolds para derivar esa integral, teorema que mis exalumnos conocen, ¿ok? O tienen que usar el truco que se usa para derivar eso, ¿sí? O, en este caso, pueden usar coordenadas polares, pero solamente en este caso, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a derivar respecto a R y obtenemos, es más, de tarea moral, derívenlo con la fórmula, con el teorema de transporte de Reynolds, ¿sí? Obtenemos que u de x
por omega n por r a la n menos 1. Esto es igual a la derivada respecto de r de la integral de 0 a r de, aquí me falta, sí, ahí está bien, eso es igual a la derivada desde 0 hasta r de la integral de la frontera de la bola de radio ρ con centro en x de u de y de SY de ρ. Entonces, tomamos esta, ahora estamos suponiendo esta. Lo que estoy haciendo es que estoy pasando esto para acá, ¿ok? Y lo derivo, ¿no? Entonces me queda n, sobre n se me va a la r n-1. Y derivo este lado, nada más que antes de derivarlo, lo expreso en coordenadas polares. Por eso les digo que en este caso de integral de simetría esférica, derivar una integral cuyo dominio de integración depende del parámetro es más fácil. Si no, tienen que usar transporte Reynolds. Entonces, en este caso, pues prácticamente no queda más que aplicar el teorema fundamental del cálculo. La derivada de r, integral de r, me dice que esto es la integral sobre la frontera de la bola de radio r con centro en x de u de y de SY, ¿no? El teorema fundamental del cálculo me dice el resultado de esta operación es el integrando evaluado en r, ¿no? Ahí está. ¿Sale? Y ya estuvo, ¿no? Porque por lo tanto, despejando, tengo que u de x es igual a 1 sobre omega n por r a la n menos 1 por la integral sobre la frontera de la bola de radio r con centro en x de u de y de s. Entonces, las propiedades del promedio realmente son la misma, ¿sí? Bien, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Vamos a hacer una definición. Definición 4 o 5. Esta es definición 5. Definición 5. Como siempre sea omega, contenido en Rn, posiblemente Rn, abierto. ¿Okay? Una función U de clase C2 es armónica si resulta que su laplaciano es 0. Ahora, el operador de Laplace realmente es menos delta. Ajá. Nada más que como está esto igualado a 0, el menos nunca aparece, ¿va? ¿Sale? Entonces eso ya lo conocen. Ok. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar que una función es armónica si y solo si satisface la propiedad del promedio. Lo cual es impresionante. ¿Por qué? Fíjense, para yo definir función armónica necesito decir que U es 2, claro, porque vas a aplicar el laplaciano. Sin embargo, la propiedad del promedio no necesita derivadas, simplemente la definimos para una función continua U. Y aún así, toda función armónica satisface la propiedad del promedio y toda función que satisface la propiedad del promedio es armónica. Es decir, de entrada, toda función que satisface la propiedad del promedio es C2. Eso es lo que es impresionante. No estás hablando en la definición de propiedad del promedio nada que sea regularidad, nada que sea suavidad, y aún así la función es C2. Y no nada más eso. Lo que vamos a mostrar es que toda función armónica es C infinito. Lo cual vuelve a ser todavía más impresionante porque estás diciendo, con que tú sepas que el laplaciano es 0, controlas todas las demás derivadas. Todas las demás derivadas existen, de todos los órdenes, ¿no? Con que sepas que la traza del hessiano da 0, todas las demás derivadas existen. O sea, es una regularidad increíble, ¿ok? Simplemente de saber que la traza del hessiano es nula, ¿va? Es un control en cuanto a regularidad muy impresionante, ¿va? Entonces, ese es el siguiente teorema, o al menos una parte. Teorema 8.
Si U es una función de clase C2 y es armónica en omega, entonces U satisface la propiedad del promedio en omega. ¿Sale? Eso es lo primero que vamos a mostrar. Tenemos que probar también el regreso, pero para eso hay que ser más cuidadosos. ¿Sale? Demostración. Sea una bola de radio R con centro en X contenida en omega. ¿Ok? Entonces, para cualquier radio entre 0 y R, radio ρ, aplicamos el teorema de la divergencia. ¿Sale? Que nos va a decir que la integral sobre la bola de radio ρ con centro en X del laplaciano de Uy de Y es igual a la integral sobre la frontera de la bola de radio ρ con centro en X de la derivada normal en Y de ese Y. ¿Sí? Esto es Y. ¿Ok? Aplicamos teorema de la divergencia a qué función? A la función, al campo vectorial más bien, gradiente de U, ¿no? Porque entonces la divergencia del gradiente es el laplaciano y entonces el gradiente de U.n, el vector normal unitario exterior, es la derivada normal exterior, ¿sale? Esta es la normal exterior a la bola, ¿va? Bueno, entonces vamos a hacer el cambio de variables. Haciendo el cambio de variables, y igual a x más rho eta. Ya saben, ¿qué hace este cambio? Mapeamos qué en qué. Estamos cambiando la frontera de la bola de radio ρ con centro en X, ¿en quién? Estamos introduciendo la nueva variable eta, ¿no? Entonces observen, cambiamos a la frontera de la bola de radio 1. Ya hemos hecho esto. A la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0, porque estamos trasladándolo X, ¿sí? El jacobiano ya se lo saben, ¿quién es? Es ρ a la n-1, ¿sí? Entonces, eso me dice que esta integral, la integral sobre la bola de radio ρ con centro en X de el laplaciano de Uy de Y, pues esto es igual entonces a la integral sobre la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0 de la derivada respecto de ρ evaluada en X más ρ eta de ρ a la n-1, el jacobiano, respecto de ese eta, porque ahora la superficie está parametrizada con variable eta. Aquí hice un paso extra, ¿eh? ¿Cuál fue el paso extra? Sustituí, puse derivada radial en lugar de derivada normal. ¿Por qué? Bueno, porque la derivada normal en la simetría esférica, ¿quién es? Pues es la derivada radial, ¿no? Bueno, entonces esto es esto. Ahora, ¿por qué hago esto? Este es el truco del que les hablé hace un momento. Para derivar una integral, cuando el dominio de una integral depende de la variable que quieres derivar, no puedes nada más decir meto la derivada. Eso no es cierto, ¿ok? Eso es falso. La derivada tiene un término que involucra a la integral de la derivada, o sea, metiendo la derivada más otras cosas. Ese es el teorema del transporte Reynolds. Para demostrar ese teorema, la prueba es ese tipo de teoremas, porque hay varias versiones,
el truco es siempre el mismo. Cambia la integral, haz un cambio de variables a un dominio que no dependa de la variable de la que quieres derivar. Es lo que estoy aquí haciendo. Lo que quiero hacer es sacar la derivada, es intercambiar derivada con integral. Para eso necesito hacer un cambio de variable. ¿Ok? O sea, yo quiero sacar esta derivada. Para hacer eso voy a hacer un cambio de variable que me transporte esto, que me mapee esta frontera de bola de radio ρ en una frontera de bola de radio 1. Esto ya no depende de ρ, entonces aquí sí puedo aplicar mi teorema de cálculo que dice que la derivada de la integral es la integral de la derivada parcial. Aquí sí puedo hacer eso, porque el dominio ya no depende de ρ. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, fíjense, esto de acá, ¿cuánto valía? Esto vale 0, ¿no? Porque estamos suponiendo que la función es armónica. Entonces su laplaciano es 0. Pero esto, por lo tanto, es 0, ¿no? Y entonces, para una función armónica, tenemos que, ahora si saco la derivada radial de la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0, esto por ρ a la n menos 1 de u de x más ρ eta de s eta, esto de aquí es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque esto es igual a 0 y fíjense, lo único que hice fue sacar la ρ a la n menos 1. ¿Por qué? Porque en la integral respecto a variable eta, esto no importa, ¿no? Entonces esto entra y sale, ¿va? Ahora, para ser más justos, realmente hay que ponerle derivada respecto de ρ, pero todavía hay que ser más justos y tomar en cuenta que esto en sí ya depende de varias variables. Depende de ρ y depende de x. Entonces por eso podría ser la derivada respecto a x1, x2. Entonces por eso es derivada parcial respecto a ρ. ¿Sale? Bien, pero esto es 0. Una función, aquí la x está fija, una función cuya derivada es 0 es constante, ¿no? Entonces vamos a averiguar qué constante es ese valor. Y vamos a integrar. Integrando desde 0 hasta r, obtenemos que la integral sobre la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0 de u en x más r eta de s eta, ¿ok? Esto es igual a la integral sobre la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0 de u x de s eta. ¿Pero esto quién es? ¿Qué hice? Integré esto. Teorema fundamental del cálculo me dice que esto es el integrando en r menos el integrando en 0, en ρ igual a 0. Nada más que eso es igual a 0 y este de acá lo pasé sumando. ¿Sale? No es más que teorema fundamental del cálculo. Ahora, la x está fija, aquí no integra, en variable eta no integra. Entonces sale, ¿y esto qué me queda? Me queda ux por omega n, porque omega n es el área superficial de la esfera n-dimensional de radio 1. ¿Es eso de ahí? ¿Sale? Bueno, pues ya está. Esa es la propiedad del promedio, ¿no? Nada más que disfrazada. ¿No? Porque entonces, de ahí tengo que u de x es igual a 1 entre omega n por la integral de la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0 de u en x más r eta de s eta. ¿Sale? Entonces, regresando a las variables originales, y igual a x más r eta, obtenemos que u de x
es igual a 1 entre omega n por r a la n menos 1 de la integral sobre la frontera de la bola de radio r con centro en x de u de y de sy, ¿no? Porque ahora, regresando a las variables, ahora mapeo la frontera de la bola de radio 1 en la frontera de la bola de radio ρ. ¿Quién es el jacobiano? Si antes era r a la n menos 1, ahora ¿quién es? Pues 1 entre r a la n menos 1, es el mapeo inverso, ¿no? Por eso me sale este factor, ¿sale? Y obviamente todo esto pues se me hace ya estuvo, ¿va? Toda función armónica satisface la propiedad del promedio. Vamos a hacer el regreso, pero el regreso necesita un resultado antes, y ese es el resultado que les voy a, que es el ejemplo de regularizadores. ¿De qué sirven? ¿De qué pueden servir? Además de que en la tarea van a ver varias cosas de estas. Teorema 9. Si U es una función continua sobre omega y que tiene la propiedad del promedio en omega, entonces U es C infinito. ¿Sale? Demostración. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Pues lo que vamos a hacer es demostrar, que toda función con la propiedad del promedio, vean que ya le pongo la propiedad del promedio, porque son la misma, toda función con la propiedad del promedio es igual a su regularización. Y con eso ya acabamos, porque la regularización de una función ya sabemos que es C infinito, ¿no? Bien, entonces pues para esto sea x en omega epsilon, ¿va? Bien, entonces u epsilon de x, la regularización de u, esto es la integral sobre omega de eta epsilon de x menos y de u de y, que por definición es 1 entre epsilon a la n de la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de eta de x menos y sobre epsilon de u de y. Vamos a usar nuestras coordenadas polares otra vez. Entonces eso es igual a 1 entre epsilon a la n por la integral de 0 a epsilon por la integral de la frontera de la bola de radio ρ con centro en x de eta en x menos y sobre epsilon uy, así es, uy de sy de ρ. ¿Ok? Y más bien aquí es ρ. ¿Ok? Bien. No es ρ, es epsilon. Esta sí es epsilon. Porque esta sí es fijo. Esta es una constante. ¿Va? Ahí es epsilon. Ahora, esto de acá es igual a 1 entre epsilon a la n por la integral de 0 a epsilon de la integral de la frontera de la bola de radio ρ con centro en x de eta, ahora sí, ρ entre epsilon de u de y de sy de ρ. ¿Va? Entonces, ¿se acuerdan que hace un par de lecciones les pregunté por qué al alisador no le importa el papel de x y el de y? ¿Por qué a esta función no le importa si pones x o y, si los intercambias los papeles? ¿Por qué? Pues vean la definición del alisador. No le importa porque el alisador es una función radial. ¿Qué quiere decir eso? Que nada más depende de la norma. Acuérdense, es e a la 1 sobre la norma euclidiana de x al cuadrado menos 1. Entonces en sí no depende de x, sino depende de su norma. Entonces no importa si pones x o y, intercambia sus papeles en el regularizador. Ajá. Lo que importa es la norma, es una función radial, por eso es que aquí estoy poniendo ρ
porque depende del radio en el que la estás evaluando, y este radio es ρ, ¿sí? Bueno, pero esto, fíjense que es 1 entre epsilon a la n por la integral de 0 a epsilon de eta de ρ entre epsilon por, y vamos a utilizar el teorema de Fubini, ¿sale? Esto es la integral sobre la frontera de la bola de radio ρ con centro en x de u de y de sy de ρ. Pero ahora vamos a usar nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que u satisface la propiedad del promedio. Entonces esto es 1 entre epsilon a la n de la integral de 0 a epsilon de eta de ρ entre epsilon por omega n, ¿ok? Omega n u de x por ρ a la n menos 1. Ajá. Y aquí me falta respecto de ρ, ¿sale? Nada más utilizamos la hipótesis. Vamos a sacar las constantes de ahí, o las constantes que nos convenga sacar al menos. ¿Okay? Si quieren, pónganle por aquí, por hipótesis. ¿Sale? Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que u epsilon de x es ahora u de x sobre epsilon a la n de la integral de 0 a epsilon de eta de ρ entre epsilon por la integral de la frontera de la bola de radio ρ con centro en x de sy de ρ. ¿Por qué? Porque omega n por ρ a la n menos 1, ¿cuánto vale? ¿Qué es? Ah, pues ya habíamos quedado, omega n por ρ a la n menos 1 es el área de la n esfera de radio ρ. Ya la tienen por ahí. ¿Y cómo puedo reescribir esa área? Pues así, con esta integral, ¿no? Entonces la escribí como me conviene, pero una vez más aplicamos Fubini. Y esto es ux entre epsilon a la n de la integral de 0 a epsilon de la integral de la frontera de la bola de radio ρ con centro en x de eta de ρ entre epsilon de sy de ρ. Y por coordenadas polares, ¿esto qué es? Pues esto es ux sobre epsilon a la n de la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de eta epsilon de x menos y de y. Pero ¿cuánto vale esto? 1, ya lo sabemos. Por lo tanto, esto es, aquí ya no, perdón, aquí es eta, así nada más bien es x entre y sobre epsilon con este epsilon a la n, y entonces esto es u de x, así es, esto es u de x, ¿sale? De hecho, más bien vamos a ponerlo así. A ver, más bien esto es u de x por la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de eta epsilon de x menos y de y. Y como este lo tomamos con integral unitaria, esto es u de x. ¿Ok? Y por lo tanto, que tengo que u epsilon, la regularización de u es igual a u sobre omega epsilon. ¿Ok? Y como omega lo puedo escribir como la unión de omega epsilon con epsilon positivo, entonces concluimos que u es c infinito sobre omega. Ya estuvo, ¿sale? ¿Cuál es el corolario de esto? Bueno, ahora sí podemos probar el regreso. Fíjense, toda función armónica es c infinito. Los que llevaron el primer curso saben que las ecuaciones diferenciales en general no tienen esta propiedad. Por ejemplo, la ecuación de onda igual a 0. La ecuación de onda, si se acuerdan, el problema de Cauchy se resuelve con D'Alembert en una dimensión,
Poisson en 2 dimensiones, Kirchhoff en 3 dimensiones, en general con promedios esféricos, ¿va? Pero algo que yo les hice énfasis a los exalumnos y algo que les deben haber hecho énfasis en su curso es que se ve de las fórmulas. Por ejemplo, vean D'Alembert. La solución a la ecuación de onda hereda la regularidad de las condiciones iniciales. Entonces, si tú metes condiciones iniciales C3, de hecho, tienen que ser C3, entonces la solución es C2. Si quieres que la solución sea CK, tú necesitas meter condiciones iniciales CK más 1. ¿Ok? Y fíjense, la ecuación de onda casi es Laplace por un signo. Por un signo es el laplaciano en Rn a la n más 1 variables. Pero por un signo es el laplaciano. ¿Ok? Ahora fíjense, si ustedes consideran este problema con algún tipo de condición de Dirichlet, que U en alguna frontera sea igual a una función, aquí te dice, no me importa si G es C1, C2, C3, no me importa. Esto siempre es C infinito. Siempre. No le interesa la regularidad de la condición frontera. Entonces, es una diferencia increíble con otro tipo de ecuaciones. ¿Sí? Por un signo menos, fíjense, un signo menos, onda es Laplace. Y aún así no está ni cerca de tener esta propiedad de regularidad. ¿Sale? Bien, entonces vamos a concluir con el corolario. Corolario 1. Una función U continua es armónica si y solo si U satisface la propiedad del promedio. ¿Ok? Demostración. Ya nada más nos falta algo. Por demostrar que U en omega, que si U satisface la propiedad del promedio, ¿ok? Entonces, laplaciano de U es igual a 0. Ahora, por esta razón, no podíamos hacer la prueba antes. Necesitas mostrar que no nada más su laplaciano es 0, sino que puedes derivarla 2 veces. Pero ya sabemos que cualquier función que satisface la propiedad del promedio es infinito, entonces ahora sí podemos derivar. ¿Sí? Entonces, por teorema de divergencia, una vez más, la misma fórmula que hace rato, tenemos que la integral sobre la bola de delta U y de y es igual a r a la n menos 1 por la derivada parcial respecto de r